Bueno, continuamos esta noche de jueves. Yo os lo adelantaba hace un ratito. Vamos a sumergirnos de lleno en las cavidades que existen en la provincia. Lo vamos a hacer de la mano del Grupo Espeleológico Edelweiss, de Miguel Ángel Martín, que una vez más está con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por acudir de nuevo a nuestra llamada, Miguel Ángel, para hablar de la última publicación que habéis presentado hace muy poquitos días, esta que yo tengo en mi mano, y hacer un pequeño balance, ¿no?, de la actividad que habéis realizado durante los últimos meses en la provincia, que si algo tiene la geografía burgalesa, Miguel Ángel, es que sigue sorprendiendo, ¿no? Sí, efectivamente, ya hemos comentado otras veces que Burgos es una de las zonas más importantes en lo que a cavidades, en lo que a fenómenos subterráneos se refiere, y entonces, bueno, pues a poco que te dediques a explorar o a investigar, pues siguen saliendo sorpresas continuas. ¿Cuánto hay investigado, cuánto hay descubierto y analizado ya de ese subsuelo que existe en la provincia? ¿Y cuánto estimáis que queda todavía por descubrir, por sumergirse o por sacar a la luz? Sí, bueno, verdaderamente en toda zona kárstica que se caracterizan por la existencia de cavidades naturales, nunca se puede decir que todo está finalizado. Y más cuando sabemos que hay zonas muy extensas de nuestra geografía que prácticamente están sin prospectar, ¿no? Entonces, a partir de ahí no tenemos que extrañarnos que empecemos a hablar de cientos y de miles de cavidades. Nosotros, en realidad, aproximadamente tenemos un control de unas 3.000 cavidades en la provincia de Burgos. Que se dice pronto. De ellas, no todas están volcadas en nuestra página web, porque en la página web, de momento, hemos volcado la información de 1.000 que están publicadas y todavía no está completo el volcado de información, pero bueno, eso, digamos, para ir anticipando un poco lo que pueda haber. Y luego, aparte, también está el tema dentro de las cavidades, de esas 3.000, las cavidades de interés arqueológico, que ahora mismo tenemos contrastadas más de 640 con interés arqueológico histórico, y que estimamos que perfectamente puede llegar a las 1.000 cavidades en cuanto profundicemos un poco más en esos datos. ¿Se puede decir que el último año ha sido un buen año de trabajo, de análisis, de investigación? Luego hablaremos de algunas colaboraciones que mantenéis, pero ¿se ha dado bien ese trabajo en todas estas cavidades? Sí, ha sido un buen año en cuanto a resultados, pero bueno, tampoco muy distinto de otros anteriores, o incluso los meses que llevamos de este, pues también están saliendo cosas interesantes. Como decía antes, yo creo que la base es primero el trabajo de campo. Si hay trabajo de campo, es prácticamente seguro que te garantizas mayor número de cavidades o cavidades de interés. Luego ya está el tema de la investigación, que puedes tener más suerte, menos suerte, pero primero es el trabajo de campo. Sí. ¿Cuántos integrantes tenéis a julio de 2017 dentro del grupo espeleológico? Sí, somos 33 miembros activos. Evidentemente no todos tienen el mismo nivel de actividad. Unos realizan una actividad, vamos a decir, más pausada, más tranquila, y otros mucho más activa, e incluso dentro de esos pues hay gente que se dedican más a una exploración de las grandes verticales, de las que algunas hablamos en Cubía, otros se dedican más a la prospección de zonas, vamos a decir, del páramo, para entendernos, de aquí, y luego también hay zonas que igual personas que igual estamos un poquito más centrados en los trabajos vinculados bien con Atapuerca o bien con otras cavidades con mucho interés arqueológico, como puede ser Ojo Guareña, sin ir más lejos. Entonces, entre todos un poco complementamos y sacamos esa labor de grupo. Dentro de la publicación y del análisis que realizáis, Miguel Ángel, yo no sé si hay cierto carácter reivindicativo, por lo menos para recordar que el Grupo Espeleológico Edelweiss ya estuvo allí, que ha contribuido al descubrimiento y sobre todo a averiguar mucho más de la información que se tiene de algunas de estas cavidades que ahora están tan de moda. Es el ejemplo de Atapuerca, sobre lo que te voy a preguntar en esta conversación que vamos a mantener, y también los trabajos que habéis realizado, por ejemplo, en la fotografía que vemos en portada, que imagino que no ha sido elegida al azar, teniendo en cuenta todos los reconocimientos que este geoparque que está en portada ha recibido, ¿no?, en los últimos meses. Bueno, en realidad la reivindicación es permanente, porque nosotros, como sabes, el grupo lleva desde el año 1951. Entonces siempre decimos, no solo somos el grupo más antiguo de Castilla y León y uno de los más antiguos de España, sino que es que además seguimos haciendo actividad y publicando.
Te quiero decir porque algunos de los grupos que se crearon en España antes que nosotros, pues por desgracia desaparecieron, ¿no? El mérito es esa continuidad, ¿no? Al final. Nosotros tenemos no solo que, bueno, que en Burgos se creó muy pronto un grupo, sino que ese grupo ha continuado, somos ya muchas generaciones las que vamos pasando y como decimos muchas veces, porque muchas veces se nos confunde, ojo, que nosotros no somos un grupo simplemente de chalados, vamos a decir así, que no vamos al campo y nos metemos en las cuevas y nos descolgamos y tal, y nos mojamos. No, no, nosotros hacemos investigación. Entonces, en unos casos nuestra investigación puede llegar un poquito más allá, en otros casos no llegamos tan lejos y en muchos casos colaboramos con equipos de investigación, pero la presencia del grupo en el CARS burgalés o en las investigaciones del CARS burgalés es continua, ¿no? Entonces, a veces sí que ocurre eso y a veces ocurre incluso a veces con los medios de comunicación, ¿no? Que a veces nos preguntan, pero vosotros también estáis allí, ¿cómo que estamos allí? Entonces, llevamos antes, ¿no? Llevamos allí décadas, ¿no? Entonces, bueno, te quiero decir, en el caso de Atapuerca que decías, pues en el proyecto actual somos un eslabón en la cadena. Efectivamente, la dirección es indudable quien la lleva, los 3 codirectores, hay varios equipos, varios centros de investigación y nosotros somos uno de los equipos que estamos ahí, colaboramos, unas veces hemos estado en unas facetas del proyecto y ahora estamos en otras, pero bueno, no hay ningún problema. Yo te decía lo de Atapuerca, y aunque hemos dejado un poquito ahí en el aire lo de las loras, que ahora te voy a preguntar, porque se está hablando mucho de la cueva fantasma, y vosotros decís dentro de la publicación, oye, que es que nosotros ya estuvimos allí, que ahora está muy de moda, pero hemos contribuido efectivamente dentro del trabajo, ¿no? Efectivamente, dentro de ese eslabón que formamos parte del proyecto de Atapuerca, pues un poco lo que comentamos ahí, que bueno, esa cavidad, cuando todavía no se denominaba así, sino que simplemente era una sigla dentro de nuestra relación de cavidades, la publicamos en el 81, pero que cuando se empezó a saber un poco de su potencial fue precisamente con la tesis doctoral de Ana Isabel Ortega, que hicimos allí geofísica. Entonces, al hacer perfiles geofísicos se vio que ese pequeño yacimiento que parecía que estaba ahí tenía potencia. Entonces, con Eudal Carbonell esto lo llevamos hablando mínimo 15 años, incluso antes de hacer esas prospecciones geofísicas. Entonces, esas se han seguido haciendo en los años anteriores y fruto de esas prospecciones, que por supuesto el propio Eudal es el que, digamos, las ha dirigido, ¿no? Pero las hemos estado haciendo nosotros, en concreto Ana, y bueno, y con otra gente del CENIE y del equipo de investigación. Pero te quiero decir que si no hubiera sido por esas primero publicación inicial y por esas prospecciones geofísicas que se hicieron dentro de la tesis doctoral de Ana, que demostraron el potencial de ese yacimiento, pues probablemente seguiría siendo uno de los muchos yacimientos que se sabe que existen en Atapuerca, pero que todavía no se han tocado. Claro, gracias a ese trabajo al final se pasó de un número uno más a esa denominación y a lo que hoy en día es, ¿no? Y además, tal y como se está comercializando. Miguel Ángel, ¿por qué la portada al Geoparque de las Loras? ¿Por qué habéis querido que en este número 21 de Cubilla sea esta fotografía? Ha habido una pequeña confusión, porque en realidad la portada no es de las Loras, es la contraportada, la portada interior y la contraportada interior. O sea, en realidad de las cuatro son 3 de las Loras, pero precisamente la portada no lo es. Bueno, las otras 3 son porque de alguna manera nosotros, me imagino que como todos los burgaleses, estamos encantados de que el Geoparque de las Loras ya sea una realidad, fruto fundamentalmente de la asociación Argeol, que son los que llevan peleando por ello. Entonces, claro, el Geoparque de las Loras, aparte de la belleza paisajística, desde nuestro punto de vista nadie debe olvidar de que ante todo es un paisaje kárstico. O sea, Peñamaya, La Ulaña, todas esas loras precisamente que se ven ahí, incluso el páramo de la Lora, estamos ante un karst. Entonces, dentro de ese karst todo el mundo puede conocer el exterior, la belleza del exterior, y también apuntamos, como por ejemplo pues es la que viene aquí en la contraportada interior, por ejemplo, estas dos, aquí, pues estamos ante la salida de una de las grandes resurgencias de la zona, que es la Cueva de los Moros, la surgencia del Rudrón, conectada precisamente desde primeros de este año con la gran Cueva del Agua de Vasconcillos del Tozo. Ahora ya me quedo con la curiosidad. ¿A quién se dedica entonces la portada? La portada es de la otra zona en la que estamos, es el gran sistema que se está empezando a conformar entre los montes de Valnera y el Gándara, a caballo entre Burgos
y Cantabria. Las aguas salen por Cantabria, por la surgencia del Gándara, pero buena parte de la cuenca de alimentación es todo lo del circo de Lunada, para entenderlo. La gente conoce más Lunada por el hecho de que la Vuelta a España o la Vuelta a Burgos a veces acababa allí, ¿no? Pero bueno, es mucho más propio denominarlo todo Valnera, que es su cumbre fundamental. Entonces, la otra que viene, por ejemplo, en la contraportada exterior, pues es también la Yeguamea de Fuenteodra, que es una surgencia preciosa, ¿no? Porque son tres colas de caballo que salen desde mitad de una pared, solo cuando llueve mucho, claro, porque hay mucha gente que se acerca ahora en verano ¿y dónde están, no? y dice, sitio muy bonito, pero no sale una gota de agua, ¿no? Pero bueno, cuando en época invernal o de fuertes lluvias es un lugar precioso. Entonces, bueno, como decíamos antes, eso, en el entorno de las Loras, del geoparque de las Loras, hay muchos fenómenos de interés kárstico que por desgracia no conocemos tan bien, o sea, porque una de las peculiaridades que tenemos aquí en esta provincia es que nosotros mismos nos hemos centrado mucho, especialmente en el norte de Burgos, en la parte más al norte, Ojovareña, los montes de Valnera, Sierra Salvada, Monte Santiago y también Atapuerca. Pero tenemos una gran parte de la geografía que sí, conocemos cosas, hemos ido haciendo cosas a lo largo de estas décadas, pero seguro que hay más. Queda seguro. mucho, ¿no? Sí, queda mucho por mirar ahí. Miguel Ángel, me interesa también mucho esa colaboración en materia científica que mantenéis para un estudio de hielo, del que ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones, para que nos cuentes un poquito en qué consiste este proyecto, en qué momento os encontréis, porque a muchos igual les suena casi a ciencia ficción, ¿no? Esto de estamos extrayendo hielo del interior del suelo en la provincia de Burgos para analizarlo, para ver de cuándo data. Cuéntanos un poquito acerca del proyecto. Precisamente en este fin de semana hemos estado algunos de nosotros en los Picos de Europa en un congreso de espeleología de la Sociedad Española de Espeleología, en el cual uno de los temas estrellas ha sido el estudio del hielo en las cavidades de los Picos de Europa. Y bueno, nosotros sabíamos que en alta montaña, Picos de Europa, Pirineos, los Alpes, pues esto ya se viene haciendo desde hace tiempo por equipos mixtos, en los que hay espeleólogos, ya hay geomorfólogos o geólogos que han visto como un campo, vamos a decir, novedoso de investigación. Entonces, claro, nuestros montes de Valnera, a nosotros nos parecen enormes, pero a comparación de estas cordilleras, pues son muy modestos. La cumbre del Castro Valnera son 1718, entonces en realidad es media montaña. Pero los montes de Valnera tienen una peculiaridad actual y en todo el pasado, ¿no? Que debido a la orografía llueve y sobre todo nieva mucho. Entonces, ya es conocido entre los especialistas que las morrenas, o sea, donde acababan las lenguas de los glaciares más bajas de toda la península ibérica, corresponden a las del Castro Valnera, que llegan apenas hasta 400 y pico metros por la cara norte, cuando normalmente otras morrenas de los Picos de Europa, sin ir más lejos, pues acaban en 800. Entonces, esta abismal diferencia de cota, ¿no? Pues es por algo, porque la masa de hielo que había ahí es enorme. Entonces hay gente que lleva estudiando un poco esas formas residuales de los antiguos glaciares, que son las morrenas, y claro, ya hablan de ese gran interés. Entonces nosotros llevamos muchos años que sabíamos que bastantes de nuestras torcas en su fondo siguen teniendo hielo, y siempre teníamos esa curiosidad, dice, pues esto igual es muy antiguo también. Claro, hay que ver, ¿no? Claro. ¿Cuántos años puede tener, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, un poco, aprovechando que llevamos desde el 2012 colaborando con un estudio paleoclimático en Ojovareña y en Atapuerca, precisamente, pero estaba centrado en estalactitas, en estalagmitas, mejor dicho. Entonces, aprovechando que estábamos con este equipo, que se dirige por Javier Martín Chivelet desde la Universidad Complutense de Madrid, y está también el Centro de Investigaciones Ecológicas y Medioambientales, pues ya propusimos hace 3 años que por qué no tocábamos este tema. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho estos 2 años pasados es eso, extraer muestras del hielo de quizás de una de las más emblemáticas, que es la Torca la Grajera, emblemática porque porque es un gigantesco pozo, como se ven en las fotografías, de 185 metros de vertical absoluta y unos 15 metros, 20 quizás de diámetro, en cuyo fondo había un cono de hielo que cuando lo bajó en 1981 nuestro compañero Carlos Puig tenía 21 metros de altura de hielo. Ahora mismo ha ido bajando y bueno, el año pasado le medimos y tenía 14 metros y medio, entonces va descendiendo el volumen del hielo, lo mismo que ocurre en el exterior,
Claro, es al final lo mismo que puede estar sucediendo, ¿no? En los cualquier polos. glaciar, en los polos, efectivamente, entonces va descendiendo. Entonces, bueno, pues se hicieron unas primeras muestras en el 2015 y unas mucho más extensivas en el 2016. Y bueno, precisamente ahora en este mes de julio es cuando van a presentar por primera vez los resultados científicos, con lo cual, bueno, pues dentro de poco, aparte de decir lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y que, bueno, parece interesante, pues ya podremos dar más datos. Ahora mismo lo que sí que os podemos garantizar es que corresponden al periodo que se llama la pequeña edad del hielo, que ocurrió en toda Europa aproximadamente entre 1300 y finales de 1800. Fue un momento muy frío en Europa. Entonces, en esos momentos muy fríos, muchos glaciares que habían desaparecido de alguna manera volvieron a reactivarse. Resurgieron, ¿no? Resurgieron. Entonces, claro, eso pasó en el exterior, pero en estos 150 últimos años. Desde la época industrial ya sabemos todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el exterior buena parte de ellos se volvieron a desaparecer, quedan reductos, pero en el interior de las cavidades lo que está ocurriendo es eso. Y curiosamente, como te decía antes, en Picos de Europa, en este congreso del fin de semana pasado, pues hemos podido contrastar que lo que les está dando a ellos son las mismas fechas. De momento, las dataciones que tienen ellos en los glaciares de los Picos de Europa no estamos hablando de 10.000 ni 20.000 años, no. Lo que están datando es simplemente ese periodo. Desde el final de la Edad Media hasta que estamos entrando ya prácticamente a la Edad Moderna y casi edad contemporánea, ¿no? Entonces, son datos en cualquier caso que sorprenden, sí, ¿no? Sorprenden, imagino. Claro, porque todos cuando hablamos quizás de glaciaciones, los grandes fríos, estamos pensando en los mamuts y estas cosas, estamos pensando del Pleistoceno de hace más de 11.000 años, ¿no? Pero bueno, dentro de el periodo que nos ha tocado vivir también ha habido fluctuaciones importantes, ¿no? Y la gente que le tocó vivir en la Edad Media, en las zonas, al final de la Edad Media, en las zonas rurales sobre todo, ¿no? Pues también tuvieron que pasar Pasaron mucho frío, ¿no? Sí. Todo este proyecto de investigación en esa zona de Espinosa de los Monteros es donde se está trabajando. ¿En qué otros proyectos estáis inmersos, Miguel Ángel? ¿En qué otros proyectos habéis podido incidir durante el último año? Bueno, pues aparte de seguir colaborando en Atapuerca, como ya lo hemos comentado, ¿no? Pues en concreto llevamos el año anterior y con el inventario de cuevas arqueológicas de la provincia de Burgos, que ha encargado la propia Junta de Castilla y León a Ana Isabel Ortega, que es miembro de nuestro grupo, y que se ha realizado por mediación de la Fundación Atapuerca, digamos, el convenio que lo sustenta. Entonces, una vez que nos hemos puesto a trabajar en ello, pues bueno, empezamos con un inventario en el que había que nos pasó la propia Junta, en el que había unas 80 cavidades, comentar que ahora mismo tenemos 640, o sea, que en un año aproximadamente, pues bueno, los resultados son evidentes y por eso se ha multiplicado considerablemente. Por eso decíamos que habrá muchas más, o sea, sí que es cierto que estos meses hemos dedicado mucho trabajo, primero en documentación, pero también de salidas de campo, para contrastar, y es otro de los motivos. Entonces, y de forma paralela a este proyecto de inventario de cavidades arqueológicas de la provincia de Burgos, pues también hemos estado aprovechando esos fondos que nos ha dado la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Atapuerca para hacer dataciones. Entonces, dentro de las dataciones, pues ahí sí que todavía no te puedo dar cifras, pero en breve las vamos a tener. Tenemos muchas dataciones nuevas de Ojo Guareña, de muchos de los yacimientos, nos están llegando precisamente ahora. Entonces, en cuanto nos acaben de llegar, pues bueno, habrá que ponerlas en bonito sobre papel y en algunos casos confirman lo que más o menos se sospechaba sin tener otras dataciones previas, y en otros casos, bueno, pues están saliendo cosas que... Siempre hay sorpresas, ¿no? Siempre hay sorpresas, sí. Miguel Ángel, ¿y ahora qué es la pregunta, no? Porque hay tanto por hacer todavía, que a qué quiere el Grupo Espeleológico del Baix dedicar los próximos meses de trabajo, centrar esos esfuerzos, imagino que gran parte de ellos en la continuidad de estos proyectos. Sí, no, efectivamente, la labor nuestra, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es un poco de hormiguitas, es poco a poco, a veces te tiras años así, poco a poco, hasta que al fin llega el momento igual de plasmarlo en una publicación, y es cuando, digamos, se ve de una forma así vistosa, ¿no? Lo que has hecho durante muchos años. Pero claro, no nos olvidemos que para sacar una de estas grandes redes, por ejemplo, de los Montes de Valnera,
Primero hay muchos años de prospección, de exploración muy dura, de experiencia, de topografía, y luego de empezar a relacionarlas entre sí, porque en el primer momento en cualquier macizo lo que tienes es muchas cavidades, vamos a decir, aisladas. Al final, cuando las vas poniendo en el 3D del macizo, pues vas viendo lo que parecen relaciones evidentes y te apuntan hacia ellas. En la página web hemos colgado, por ejemplo, de que en estos últimos meses hemos reavivado las exploraciones de espelebuceo en Ojo Guareña, en colaboración con el Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda de Duero. Hay algunos buzos que se han dedicado, espelebuceadores de ellos. Entonces, el primer sifón de los estratégicos que hemos ido a tocar era el sifón situado más al extremo occidental de Ojo Guareña. Pues bueno, pues el buzo le ha superado 60 metros, ha visto que la galería sigue, con lo cual uno de los extremos de Ojo Guareña, sabemos que la cavidad continúa para allá. Ahora queda ver cómo se afronta el trabajo allí, en un sitio tan lejano y al otro lado de un sifón en el que lógicamente solo pueden pasar buceadores, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, seguimos. En el otro que hemos estado con ellos no hemos tenido santa suerte, ha salido un sifón muy turbio, pero es lo mismo, o sea, llevábamos sin bucear en Ojo Guareña desde el año 2009. O sea, han pasado 8 años, pues 2 que hemos tocado, el uno abre muchísimas perspectivas nuevas, el otro, bueno, parece que va a ser difícil, quizás imposible superarle, pero bueno, se intentará reanudar la exploración por otras vías. Entonces, incluso en Ojo Guareña, que parece que no estamos, parece solo en cuanto a exploración, pues seguimos haciendo cosas, pero es lo que decía antes, o sea, muchas veces esas salidas que se hacen, pues no las ponemos en ningún sitio, porque bueno, hemos revisado, ha salido un poquillo, unos metros por aquí, unos metros por allá, entonces bueno, cuando más o menos de vez en cuando aparece algo que nos parece interesante de transmitir, pues bueno, os lo contamos a vosotros o lo colgamos en nuestra página web, ¿no? Es eso, es labor un poco de hormiguitas. Estaremos pendientes, Miguel Ángel, de todo eso. Estaremos pendientes también de esa página web y, por supuesto, de esas publicaciones que de forma breve o próxima vamos a conocer. Te agradezco mucho que hayas estado un año más con nosotros y mucha suerte en todos estos proyectos. Gracias. Y nosotros continuamos.